Los acontecimientos tuvieron lugar en la patria de los magos de Arcai. Hace mucho tiempo el país rebosaba de los magos más fuertes, pero cuando la humanidad se vio privada de esta bendición, Arcai perdió su antiguo poder. Abandonado a merced de las grandes potencias, el país puso sus esperanzas en otros medios de supervivencia, como el matrimonio. En la sala entró volando el segundo príncipe del reino de Arcaia, Sander Cateril, que pidió a su hermana que recapacitara antes de que fuera demasiado tarde. El primer príncipe del reino de Arcai, Dietrich Cataril, le contestó y le dijo que aquella conversación no era para oídos ajenos. Pero el muchacho estaba indignado por cómo se podía obligar a su propia hermana a convertirse en la esposa de Quana Riadón. Si no se hubiera enterado de lo que se hablaba fuera de los muros del palacio, la gente decía que Arcaia había firmado una paz miserable vendiendo a la princesa, y este tirano sanguinario mataba a la gente por diversión. Esebia Cateril, la primera princesa del reino de Arcaia, calmó a su hermano diciéndole que era ella, y no su hermano Dietrich, quien quería esta boda y que era una decisión enteramente suya, por lo que no había necesidad de armar jaleo. La muchacha le dijo que debía cuidar de su padre y ser un buen chico y obedecer a su hermano. Dietrich se lo agradeció diciendo que el pueblo de Arcai le debía la vida. Siempre había sabido que el matrimonio por amor era un lujo para una noble, y esta alianza era la única forma de proteger a Arcaia de un peligro inminente. Así que tendría que llorar su destino, pero salvar al país es un honor para ella. Algún tiempo después, de pie en su boda, aceptó tomar a Quana Riadón como esposo, pensando que este hombre era el emperador. El sacerdote selló su unión y los declaró marido y mujer, diciéndoles que sellaran el matrimonio con un beso, momento en el que ella se dio cuenta de que no había vuelta atrás, y desde ese día este hombre era su marido. Estaba disgustada porque incluso la ceremonia nupcial fue precipitada y le robaron al hombre. Pero dadas las circunstancias, era comprensible porque se trataba de un reino nuevo. Así que el emperador no debía abandonar su estado por mucho tiempo. Se preguntó si eso significaba que anteponía su país a todo lo demás, aunque corrían rumores de lo tirano que era. Pero de cerca, era como un dios que imponía el respeto de todos los que le rodeaban. La familia Cateril ha recibido la bendición del guardián del bosque plateado, y en cada generación despierta un mago destinado a desvelar la magia que fluye en las profundidades del subsuelo y a proteger el país. En esta generación, Esebia se convirtió en la maga, pero solo tenía una fracción de los poderes mágicos y no sabía si podría manejar el título de emperatriz, y supuso que cuando aburriera al emperador, éste simplemente la echaría. De repente, Esebia se dio cuenta de que había alguien entre los arbustos. Al momento siguiente, el carruaje fue atacado y la emperatriz estaba herida y no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Su mente volvió a la noche en que se había enterado de que iría al reino de Riadón y se casaría con Quanag. Pensar en ello la aterrorizaba y no se daba cuenta de que no había otra forma de salvar el imperio. A Dietrich le dolía verla sufrir, pero no podía hacer nada, pues los Arcai ya tenían pocas fuerzas para luchar. Sus guerreros estaban exhaustos y sus suministros agotados, y no había ningún lugar al que retirarse. Las cosas serían diferentes si tuvieran un mago capaz de defender el reino, pero esa era la realidad. Tenían que hacer lo que fuera para sobrevivir. La muchacha herida se dio cuenta de que Dietrich tenía razón, y que si hubiera sido lo suficientemente fuerte para proteger a Arcaia, podría haber servido de algo, y esto no habría sucedido. Esebia se despertó al oír unas voces, pero no se dio cuenta de lo que pasaba, porque acababa de ser alcanzada por una flecha. Cuando se dio la vuelta, vio su cuerpo en los brazos de su prometido, que le pidió que se despertara. Le dijeron que la emperatriz había muerto, y se culpó por ello, pues no debería haber confiado en esos asquerosos norteños, ni siquiera debería haber accedido a esos nefastos juegos. Y con ira dijo que la unión estaba destruida y que Arcaia pagaría con sangre la traición,
y ordenó regresar inmediatamente y comenzar los preparativos para la guerra. La chica corrió tras él intentando llamarle, pero no la escuchó, ya que de repente su cuerpo fue atravesado por tal dolor que sintió como si estuviera a punto de ser desgarrada. Al momento siguiente no podía ni moverse. Oyó las palabras de su prometido de que el reino de Arkai tendría que enfrentarse a su propia destrucción, y de repente su hermano apareció frente a ella, y la muchacha se alegró de que fuera él. El chico le preguntó a Dietrich si estaba satisfecho con el plan, a lo que el príncipe contestó que estaba más que satisfecho. Después de todo, por fin se habían librado de todos los obstáculos y estaría bien asegurarse de que su hermana estaba muerta, a lo que el chico contestó que la flecha había dado en el corazón y la muerte estaba garantizada. Pero Dietrich recordó al muchacho que el trato no había terminado, pues le había permitido matar a su hermana solo porque le había prometido proporcionarle el poder para destruir el imperio de Riadón. El muchacho le aseguró que la prolongada guerra terminaría con la victoria de Arkai y su nombre se extendería por todo el continente. Dietrich lamentó que Quanach se hubiera llevado el cuerpo de Esebia, pues había nacido maga e incluso su cadáver habría sido útil. Tal como había dicho su hermano, pronto estalló de nuevo la guerra entre Arcaia y el reino de Raedon, y la muchacha se convirtió en un fantasma atrapado en el bosque, donde fue asesinada. Era un infierno, pues no encontraba explicación a los horrores que se veía obligada a presenciar, pero solo podía mirar, porque no podía cambiar nada. La guerra no tenía fin. Tras acusar al imperio de Riad de asesinar a la princesa, Dietrich planeó ganar uniéndose a un pequeño estado del norte, pero Quanach se deshizo rápidamente de todos ellos, y con victoria tras victoria, sumió a Arcaia cada vez más en la desesperación. Ante la guerra, todo perdió su sentido, y los bosques y campos de la amada Arcaia y toda la gente que amaba, todo desapareció ante sus ojos. Sus cuerpos fríos y sin vida eran como una burla de la estúpida muerte de Esebia, y en el tercer año de la guerra, Dietrich fue capturado y llevado ante el emperador Quana. Antes de morir, Dietrich acusó al emperador de haber matado a toda su familia, de haberse apoderado de sus tierras sin ganarlas, y prometió que su clan lo maldeciría para siempre. Quanach le contestó que en ese caso tendría que ir al creek y deshacerse de su fantasma. Esebia estaba desesperada, pues si eso era lo que quería su hermano, sus planes eran más importantes que ella, su hermano y su padre. Así que la niña comenzó a pedir ayuda a los Silverwood, que se llevaran su alma, pero que le dieran otra oportunidad a Arcaia. De repente oyó una voz que le respondía. La niña no se dio cuenta de si era Silverwoods. Unos instantes después, despertó en su cama, rodeada de su padre y su hermano. Todo le parecía irreal, pues había visto sus cadáveres con sus propios ojos y sus rostros pálidos y sin vida, y ahora estaban vivos y sanos. El médico dijo que la princesa había cambiado el color de sus ojos y de su pelo, lo cual era típico de un mago, pero era la primera vez en los últimos 100 años. Esebia recordó que la magia había despertado cuando ella tenía 10 años, así que había viajado atrás en el tiempo. Pero no podía ser. Pensó que se estaba volviendo loca y que todo eran alucinaciones. Sander le dijo que no se pusiera mal, porque debían estar juntos el mayor tiempo posible, y la niña se dio cuenta de que definitivamente no era un sueño. La chica se alegró de que el bosque plateado hubiera escuchado sus plegarias y le dio las gracias por otra oportunidad que no desaprovecharía y protegería a su familia y al Estado a cualquier precio. Pero para ello necesitará un poder más poderoso que el de cualquier guardián. La deidad patrona de Arcaia, Silverwood, y hermana de la diosa Fakar, a su muerte, renació y se convirtió en un árbol de Silverwood en los confines del mundo. Arkai, un reino que bordeaba el bosque, creció alrededor de este árbol, y la gente de Arkai comenzó a pedir al bosque plateado una bendición,
Aquellos que recibían la bendición se convertían en los guardianes de Arcai. Estos héroes protegían el reino de cualquier peligro, pero los días gloriosos de Arcai pasaron y de repente la magia desapareció por todo el continente y la bendición del bosque desapareció. No quedaban guardianes en Arcai y el país estaba al borde de la destrucción. Y el despertar de Esebia fue la única esperanza. Se convirtió en un verdadero tesoro del reino hasta que se supo que no podía utilizar la magia necesaria. Todo lo que podía hacer como guardiana era hablar con árboles y flores. Quizás algo había ido mal durante su despertar, y los árboles dijeron que no habría podido hacer amigos si no hubiera despertado su magia, y ella no sabía lo afortunada que era. Los árboles eran amables con ella, pero eso no la ayudaba a luchar contra las críticas de los humanos. En su vida anterior, solo pudo observar la destrucción del reino, pero esta vez era diferente. Y si el bosque plateado realmente cumplía su deseo, debía darle el poder de proteger el estado. Sin embargo, la chica se sorprendió de que el bosque plateado la hubiera devuelto a la vida para darle una habilidad tan pequeña. ¿Por qué no le concedió su deseo? Aunque el poder mágico era mayor que en su vida anterior, pero con esa cantidad no podría interferir con el monje. Fue visitada por su hermano Dietrich, quien estaba preocupado porque ella estaba sufriendo mucho durante su despertar. La muchacha recordó sus palabras de que incluso su cadáver era útil, por lo que le apartó la mano cuando intentó tocarla, justificándose diciendo que aún no había recobrado el sentido. Dietrich se dio cuenta de que la muchacha aún se estaba recuperando y que tarde o temprano se sentiría mejor, pero cada acción suya le parecía a Esebia una farsa, pues ahora conocía las verdaderas intenciones de su hermano. Su hermano estaba molesto por tener que dar semejante noticia dadas las circunstancias, pero como ella era la nueva guardiana, muchos estaban indignados y seguían sin creer en la bendición del bosque plateado, y dudaban de que la princesa pudiera realmente usar la magia. Dietrich no creía que su magia fuera ficción. ¿Pero de dónde venía toda esta duda entonces? ¿Ella había despertado como guardiana? Pero no podía lanzar ni un solo hechizo. ¿Cómo podía ser? Pero no debía culparse a sí misma. Recordó la última vez que le había dicho a su hermano que podía hablar con las flores y los árboles del jardín, suponiendo que esa era su habilidad. Pero Dietrich solo le había respondido que no era magia, que era un truco tonto y que la gente se molestaría si supiera que la princesa era tan débil. Así que ahora decidió guardar silencio sobre sus poderes. Se imaginaba el juicio de la gente que podría pensar que era débil. Esebia, por su parte, pensó que tal vez no se trataba de una bendición, sino de una maldición. De repente, el fantasma de una chica que decía que el bosque plateado no la había elegido a ella, sino que solo quería que volviera a pasar por esta cita, se acercó por detrás y la empujó, haciéndola caer al suelo ante la mirada perpleja de su hermano. Pensó en ir primero al bosque plateado, porque aunque él no fuera a salvarla, necesitaba averiguar qué quería de ella. La niña le dijo a su padre que ya había despertado, así que tenía que ir al bosque plateado. Y él le dijo que el bosque plateado no permitía a nadie excepto al rey de Arcai, e incluso al rey solo se le permitía visitarlo una vez, porque el bosque de plata no era tan misericordioso. A veces era amable y a veces era feroz. Una vez un hombre cayó de rodillas suplicando que devolviera a su madre a la vida. Pero el bosque no escuchó sus súplicas desesperadas, porque va en contra de los principios de la diosa Fara resucitar a los muertos. Y él se quedó solo con la pena y los miembros congelados, a lo que la muchacha prometió que volvería si llegaba una ventisca. Y como era la guardiana de Arcai y una princesa bendecida por el bosque, la diosa no le haría daño y sabía que le diría a la niña cómo salvar el reino. Su padre le regaló un cálido colgante que habían creado los enanos. Lo compró para la madre de Esebia y esperaba que la ayudara, porque gracias al colgante, el cuerpo se mantiene caliente. La niña ya estaba en el bosque y pensó que no quería perder a su querida gente y tenía que cambiar su destino. La chica solo tenía una salida,
porque no tenía muchos poderes mágicos, pero recordaba cómo usarlos correctamente y decidió usar su única habilidad para contactar con los árboles del bosque. Se sentó en el suelo nevado y suplicó que la dejaran entrar en el bosque. Los chicos que la acompañaban se dieron cuenta de que la tormenta de nieve había amainado y el tiempo empezaba a mejorar. Así que Esebi se adentró en el bosque donde la escarcha le calaba hasta los huesos. Como amiga oyó una voz que la llamaba. Se dio cuenta de que era el bosque. Le preguntó qué la había llevado allí de nuevo. La niña se dio cuenta de que cuando oía esa voz, retrocedía en el tiempo y preguntó qué tenía que hacer para evitar un final terrible, y como había hecho una promesa, tenía que cumplirla. Y pidió fuerza para poder proteger al país. El árbol respondió a la niña que la había estado observando todo el tiempo, pero que no había escuchado su súplica, pues era un privilegio solo para los reyes. La niña estaba segura de que era su voz y pensó que se había levantado para cumplir su promesa. El árbol ordenó a la niña que volviera a casa, pues era demasiado joven y la helada era severa. De hecho, el colgante había dejado de calentarla, a lo que la niña dijo que prefería morir allí que ver morir a la gente, porque no podía evitarlo. El árbol contestó que aunque la niña era una guardiana, tenía un poco de fuerza, y era porque su fuerza se había agotado, así que el árbol tenía parte de culpa de su mal pasado y estaba dispuesta a compartir su fuerza vital con ella, y gracias a eso, tal vez podría salvar el futuro de los Arcais. Nada era imposible para ella ahora que era fuerte, y cuando siguiera la llamada de su corazón, tendría éxito. La voz de su cabeza le decía que, de todas formas, estaba destinada a un final trágico, igual que en su vida anterior. La niña se sintió fuerte y dijo que eso no sucedería, porque estaba cansada de tener miedo. Y ahora la princesa tiene 20 años, y con la ayuda de su poder ha bloqueado la frontera con enredaderas espinosas, y los escudos flecha que ha creado han demostrado su eficacia contra los monstruos. Al chico le pareció que ella y él ya eran compañeros de batalla y que habían pasado por toda una guerra. La chica recordó el pasado y pensó que él era más inteligente de lo que parecía. Hacía 10 años que había viajado en el tiempo. El bosque plateado la ha hecho más fuerte y ha adquirido la capacidad de acelerar el crecimiento de flores y árboles. Ha aprendido a crear barreras contra monstruos y flechas imbuidas de magia, pero aún no puede relajarse. Incluso en esta vida, está escuchando terribles noticias sobre el emperador Riadón, ya que está expandiendo sus fronteras demasiado rápido. Bajo su liderazgo, el ejército se ha vuelto mucho más fuerte, pero todavía son demasiado débiles para resistir a Quana. De repente, recibe una carta del imperio del mismísimo emperador Quana. El emperador solo tenía una exigencia: su princesa podía quedarse con el resto. Todos se sorprendieron ante tal descaro y no iban a entregar a la princesa a este salvaje. La muchacha pensó en el hecho de que estas mismas personas en vidas pasadas la habían entregado en sus manos sin problemas, y ahora la protegían sabiendo que podía ser útil. Lo único que no había cambiado en absoluto era la exigencia del emperador, pues era un esclavo que se había convertido en emperador, y es posible que su pasado fuera aún más duro que el de Esebia. Por eso se volvió tan cruel. La chica preguntó a la gente de su alrededor si su ejército podría hacer frente al imperio. Su hermano dijo que no había nada más duro que poner a su amada hermana en las manos equivocadas, pero como rey de Arcai debía anteponer el país, porque Esebia debía darse cuenta de que era la guardiana del país. Una semana después, Esebia se preparaba para partir cuando Dietrich quiso hablar con ella. Le regaló un collar con un cristal de comunicación que servía para comunicarse a distancia y le pidió que le informara de todo lo que pudiera averiguar sobre el emperador. La chica se sorprendió. Se suponía que era un tratado de paz, a lo que Dietrich contestó que solo era una forma perfecta de ganar tiempo para prepararse, pero que si el emperador se enteraba, podría estallar la guerra. Por la expresión de su cara, la muchacha comprendió que ya se estaban preparando para la guerra. Por eso hizo esa petición.
Su hermano dijo que estaba esperando a que el imperio bajara la guardia. Después de todo, ya habían hecho una alianza con los países del norte. Además, tienen aliados muy fuertes y, si están bien preparados, será fácil matar a Quanag. La muchacha se dio cuenta de que Dietrich no acababa de conseguir esos objetos mágicos y que esas cosas no se podían crear sin poder mágico. Al parecer, iba a crear una alianza del norte que causaría estragos en todo el continente, y si ella se negaba, iniciaría una guerra matándola. Después de todo, pensó que el esfuerzo sería suficiente para detener a su hermano, pero ¿no podría cambiarse el futuro? Dietrich no la creía tan tonta como para pensar que su matrimonio con el emperador podría cambiar algo. Le entregó los papeles secretos y le dijo que convertirse en guardiana de Arcai sería un destino único, pues convertirse en guardiana imponía inevitablemente la carga de servir al Bosque Plateado. Y fuera del reino no podría usar sus poderes, y tampoco sería posible transmitir la magia a través de sus descendientes. El Bosque Plateado le había quitado la capacidad de tener hijos. Estaba escrito en unos papeles que estaban escondidos en la biblioteca secreta del rey. Le preguntó cómo creía que se sentiría Quana ante el hecho de que la novia que había elegido no pudiera tener hijos. Se pondría furioso y quemaría Arcailla hasta los cimientos. Después de todo, los documentos no decían nada en absoluto sobre niños guardianes. La muchacha no quería creerlo. Pero de repente era verdad, y solo podía esperar en silencio el triste final. Se dio cuenta de que atacarían en cuanto cruzaran la frontera. La criada de Esebia no entendía por qué la muchacha estaba tan pálida el día de su boda. Había estado rebuscando en los archivos de Arcai toda la noche. Todos los magos dan a luz hijos con poderes. Por eso, el imperio de Riadón la exigió como novia. Quieren criar un heredero con poderes mágicos. Pero los guardianes son diferentes de los magos ordinarios. Su magia es una bendición otorgada por el Bosque Plateado y no nacen con ella. Se dio cuenta de que Dietrich tenía razón y que todos los guardianes son estériles, por lo que no podría tener un hijo. Pero en cuanto el emperador se enterara, el tratado de paz se daría por terminado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el anuncio de que el emperador Riadón había llegado para formar una alianza matrimonial, y las puertas de la capital se abrieron para recibir al soberano con honores. La muchacha reflexionó. ¿Qué debía hacer para evitar que se cancelara el tratado de paz? Anoche, Dietrich había intentado utilizarla para sus propios fines, en lugar de matarla como había hecho en una vida pasada, que incluso había contado. Se alegró de que tal vez ya no la considerara un peón, pues mientras le fuera útil, no se desharía de ella tan fácilmente. Ahora quedaba demostrarle lo mismo al emperador, pues no debía descubrir el secreto de los guardianes. De pronto Quana entró en la habitación y en respuesta a sus dudas contestó que estaba muy contenta de estar casada con el emperador y pidió que la llamaran por su nombre, pues a él no le gustaban todos esos modales. La muchacha no entendía lo que pasaba, pues él no se había comportado así en su vida anterior. Ni siquiera la había visitado antes de la ceremonia matrimonial y ella no lo recordaba así, ni la llamaba por su nombre. Cuando estaban preparando a Esebia para la boda, a las criadas les dolía verla obligada a casarse. Se merecía más. Debería tener un vestido más elegante, pero la muchacha pensaba que ya era lo suficientemente elegante comparado con lo que llevaba en la boda de su vida anterior. La muchacha se dio cuenta de que arriesgar su vida e irse a otro país tampoco era ninguna broma, pues su futuro marido la había tomado esperando un heredero capaz de usar la magia, y ella solo sería capaz de proteger al pueblo si les hacía creer que podía darles lo que querían. Una vez más, el sacerdote los declaró marido y mujer. La última vez Quana le había parecido Dios a la muchacha, pero después de lo que había presenciado en la guerra, ya no sentía una emoción en el pecho, pues aquello no era un matrimonio. Era solo un medio para la paz, así que no importaba cómo la tratara. Pero durante el beso, la muchacha sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa.
Se dio cuenta de que esta vez no había alboroto nupcial y ahora todo el mundo tenía aún más prisa. Aceptó el colgante de Dietrich y su hermano se alegró de que ella hubiera decidido ayudarle y hubiera tomado la decisión correcta para salvar a Arkai. Ezebia se dio cuenta de que si no tenían hijos en los próximos años, él se daría cuenta de que ella era estéril y entonces su plan y el de Dietrich fracasarían. La muchacha estaba asombrada porque, a diferencia de la última vez, el novio estaba dispuesto a viajar con ella en el mismo carruaje. Aunque no era costumbre, resultaba muy extraño, pues todo estaba sucediendo de forma muy diferente a la vida anterior. Primero la había visitado antes de la boda y ahora estaba de rodillas. Ella debería haberse quedado indiferente, pero tenía una sensación extraña y no sabía dónde la iba a llevar. Podía ser buena o mala señal. Quanach se dio cuenta de que la chica seguía triste y le preguntó si se encontraba bien o estaba pensando en escapar de un compromiso no deseado. La chica se indignó porque ahora era la esposa del emperador y tenía que cumplir con sus obligaciones. El chico se sorprendió. ¿Acaso pensaba que besar a un hombre que no le gustaba formaba parte de sus obligaciones? Preguntó el hombre, porque quería saber cómo lo veía ella. La chica dijo que las historias sobre él habían llegado a sus oídos antes de la boda. Había oído hablar de sus orígenes, pero al emperador no le importaba lo que se dijera a sus espaldas. Quería saber qué pensaba ella, qué era él para ella. También pensaba que era un héroe. La muchacha no podía responder a su pregunta, pues su mente estaba llena de recuerdos de su vida pasada. Pero Quana pensaba que sí, pues ya estaban casados, pero seguía tratándolo con cautela. Después de la ceremonia, estaba pálida como la nieve. Ezebia se dio cuenta de que no podía dejar que él rompiera el matrimonio, y por eso le dijo que no era que no estuviera contenta con el matrimonio, cuando de repente el carruaje se detuvo bruscamente y la muchacha cayó en sus brazos. La chica se echó en sus brazos y el emperador preguntó qué había pasado, por qué se habían detenido. Resultó que el camino estaba bloqueado por un árbol caído y sus hombres ya estaban ocupados despejando el camino, así que pronto el obstáculo debería desaparecer. Recordó que los poderes de los guardianes eran otorgados por el bosque plateado, por lo que no podía utilizarlos fuera de Arkai, y ese era uno de los secretos que Dietrich le había contado aquella noche. Ella había pensado que era mentira, pero ahora podía sentir cómo los poderes la abandonaban, y sin magia no podría valerse por sí misma, sobre todo si la atacaban. De repente pensó que Dietrich la había enviado fuera del país a propósito, que tal vez lo había planeado y solo quería deshacerse de ella y empezar una guerra. Pero su prometido la tranquilizó diciéndole que ahora estaba a salvo y que nadie le haría daño. Quanach se sintió culpable porque había estado molestándola todo el día y pensó que su viaje se había vuelto aún más penoso, pero solo intentaba llamar su atención porque ella no le miraba en absoluto. Por supuesto, era consciente de que ella estaba en contra del matrimonio, pero la realidad no era tan fácil de aceptar, y pensara lo que pensara de él, no rompería el compromiso. Y le dio su palabra de que a partir de ahora habría paz entre sus países. Ella seguía sin entender por qué él era tan distinto a ella. Ni siquiera habían hablado en privado en sus vidas anteriores, así que no quería llegar a conocerlo. Decía que no mentía cuando mencionaba que estaba totalmente metida en sus hazañas. Era irónico, porque hacía poco que había empezado a estudiar los informes de sus hazañas para conocer mejor sus debilidades. Pero cuanto más aprendía sobre él, más empezaba a preguntarse si este era el Quana que había conocido antes. Era un antiguo esclavo que había luchado por la libertad frente al opresivo gobierno del anterior emperador, y ella le respondió que no le temía y que estaba muy contenta con su compromiso, y para su alegría le llamó por su nombre, pues era lo que él le había pedido. La muchacha se dio cuenta de que el futuro por fin había cambiado. Ella no estaba muerta, y la guerra entre los imperios había cesado, y ahora el futuro era un misterio para ella, y esperaba que todo fuera bien.
Al bajar del carruaje vio un enorme barco. Quanach le explicó que un simple barco no aguantaría el viaje que tendrían que hacer. Al bajar del carruaje la niña casi se cae, pero él la levantó y quedó en sus brazos. Fueron recibidos por Oslin Weiner, el ministro del Interior del Imperio de Riadón. Era un hombre de origen humilde, hijo de un varón empobrecido. Levantó a su familia de sus rodillas con la habilidad de hacer dinero de la nada. La vida le había enseñado a juzgar a los demás, no por sus orígenes, sino por sus méritos, lo que le permitió fijarse en el miembro del clan, que era un vulgar esclavo. Como estratega del imperio condujo el movimiento revolucionario a la victoria, asegurando así la posición de Quanah. La muchacha tuvo la sensación de estar ante un personaje de ficción. El emperador dijo que no solo era el ministro del Interior, sino también su íntimo amigo. Estaban a punto de subir a la nave, y Quanach y Esebia discutían porque él quería ayudarla y ella iba a ayudarse a sí misma. Oslin dijo que era muy bonito ver al emperador cuidando de la nueva emperatriz. La chica pensó que era de mala educación tutear al emperador en las clases bajas, pero Quanah intervino en la conversación y dijo que, puesto que era su esposa, también le estaba permitido llamarle por su nombre, y le pareció demasiado sorprendente viniendo de Oslin, que le llamaba por su nombre siempre que podía, y le aconsejó que siguiera el consejo de su amigo, pues debía guardar el decoro en cualquier circunstancia. Esebia no sabía qué hacer, pues aquella conversación parecía estar convirtiéndose en un conflicto, y sí se notaba que Quanach se había calmado un poco al notar que ella no estaba bien, y tal vez era el tipo de hombre que solo mostraba su lado bueno en privado. La chica le dijo a su prometido que se encontraba un poco mal, y en respuesta Quanach la cogió en brazos para llevarla a la cabaña, pero la chica gritó que no hacía falta que la llevara en brazos y le suplicó que la soltara. La llevó a la cabaña y le dijo que volviera si necesitaba algo, y le preguntó si estaba segura de que solo se encontraba mal, ya que tenía la cara enrojecida. Unos instantes después, la muchacha vio un hermoso vestido sobre la cama y dijo que le gustaría ver al hombre que se lo había preparado, pero Quanah, avergonzado, contestó que era él, diciendo que tenía algunos asuntos que atender, pero que volvería en cuanto terminara. La muchacha se sorprendió cuando él dijo que volvería, pues comprendió que, puesto que ahora eran marido y mujer, debían dormir en la misma cama. Le sorprendió que él fuera a pasar la noche en la misma cama, pero era inevitable, pues se había casado con ella por el bien del heredero, pero en su opinión era demasiado pronto, pues ella había pensado que esperaría hasta llegar al imperio y seguiría con sus hazañas, no queriendo retrasar más sus deberes militares. No entendía por qué tenía tanta prisa, por qué era tan deseable, pues aunque él la encontrara atractiva, tarde o temprano se daría cuenta de que era estéril y no podría dar a luz a su hijo. Quanah se inclinó hacia ella y le dijo que si hablaba de dormir en la misma cama, y no se refería a la noche de bodas, porque ahora no solo era emperatriz, sino también esposa, y dormir en camas diferentes la noche de bodas podría tener un mal efecto en ella, pero no iba a presionarla. Después de todo, prefería no tener nada en la cama por la noche. Además, meterse en la cama con alguien que estaba en contra era realmente horrible, así que esperaría hasta que ella estuviera lista para su noche de bodas. Al fin y al cabo, era su primera noche, y le sorprendió que su esposa ya tuviera prisa por fortalecer la posición del imperio, y se consideró afortunado por tener una mujer tan devota. Pero él no tenía prisa, pues si ella quería darle un heredero, al menos debía fingir que lo amaba, y esperaba que entre ellos floreciera una verdadera alianza. Quanach se sentó a la mesa y pensó que así era aún más difícil, pero si ella no recordaba el pasado, podría ser mejor y más fácil para ambos. Después de todo, podrían empezar de cero. Oslin irrumpió en su despacho, resentido por poder enviar a sus hombres a defender las fronteras sin consultar a nadie, y en su opinión, esta alianza política no tenía ningún sentido. Después de todo, ellos eran mejores en todo, y nada les impedía apoderarse de toda una nación.
Ni siquiera exigían permiso para extraer minerales en su territorio y sacrificar la vida de soldados leales por una princesa mimada. A lo que Quanah replicó que cuidara sus palabras, pues ella no era en absoluto una princesa mimada, y por ella daría todo y más. Ezebia se despertó por la noche con una sensación extraña y no se sentía bien. Supuso que era porque sus poderes de guardiana la estaban abandonando y no podía dejar que Quanah lo supiera, así que le pidió al eslabón que le trajera la cura, pero la recibió en la puerta una preocupada Quanah, que se dio cuenta de que estaba pálida y le ordenó que mandara llamar a un médico. La chica se sentía muy mal y no sabía qué hacer. No solo las cosas habían empezado mal, sino que ella le había estropeado la ropa. Estaba segura de que él estaba muy enfadado y no le extrañaría que decidiera reconsiderar su compromiso. En su mente había una voz que no entendía. ¿Por qué era tan difícil satisfacer al emperador y por qué lo estaba haciendo todo mal? Ella ya había perdido su magia y era lo único que él necesitaba, y si seguía cometiendo errores, le esperaba un destino peor. Se disculpó y dijo que limpiaría el desastre, a lo que Quanah dijo que podía ponerse una camisa limpia y sería como si no hubiera pasado nada. Quanah dijo que no era tan arrogante como para juzgar a un hombre mareado, porque era la primera vez que ella estaba en un barco y era necesario crear mejores condiciones. Así que no valía la pena estropear el ambiente con esas nimiedades. Le recordaba a sus días en el campo de batalla, donde cada día se encontraba en un nuevo campo de batalla. Entonces conoció a un hombre que le rogó que se uniera a las filas de los revolucionarios, y era un adulador terrible. Siempre decía que le serviría el resto de su vida. Pero un día se encontraron con el cadáver de un soldado asesinado, y en lugar de disculparse, le acusó de ir por el camino de los cadáveres a propósito, y era su amigo Oslin. Ella no podía creerse que fuera tan blandengue y que detrás de ese exterior fuera tan imbécil. Pero Quanah decía que después de un par de años había dejado de ser tan llorón, porque el tiempo había hecho su trabajo, y un par de viajes más como aquel y el malentendido de hoy se borraría de su memoria. Se preguntó si él también había pensado en su pasado. No era más que una gota o dos en el mar de sus recuerdos, y si era así, le dolía darse cuenta de lo injusta que había sido la vida con él. Deseaba conocer mejor al verdadero Quanah, no al hombre cruel y desalmado que se rumoreaba que era. El médico que había mandado llamar había llegado por fin a sus aposentos, pero había tardado demasiado en prepararse porque quería asegurarse de que tenía todo lo que necesitaba. Era Simon, el médico de la corte del Imperio de Riadón. La chica se le presentó, diciendo que era un placer conocerle. Ezebia le dijo que estaba mucho mejor y le pidió que no presionara tanto al chico, pues temblaba de miedo al emperador. Era tan mayor como su hermano pequeño. Simón era tan joven y ya ejercía de médico de la corte. Debía ser un maestro en su oficio, a lo que Quanah contestó que el chico era un pensador rápido y le bastaba una mirada para memorizar algo. Lo había hecho médico de la corte con la esperanza de que esa habilidad le resultara útil algún día, pues no todo el mundo podía aprenderse de memoria todos los estados de ánimo humanos a tan temprana edad. Quanah observó celoso cómo Simón cogía la mano de su prometida. Cuando se marchó, Quanah dijo que Simón era un chico tímido y se comportaba con mucha modestia con la gente que no conocía muy bien. Así que esperaba haber causado una buena impresión, pero la muchacha sabía que tendría que conocer el círculo íntimo de su prometido. Sin embargo, el emperador comentó celosamente que coger de la mano a Simon era un conocido. La chica pensó que estaba molesto, pero era de esperar que quisiera que su esposa mantuviera las distancias con otros hombres, y ella se disculpó porque Simón le recordaba a su hermano y no podía cerrar los hoyos a sus sentimientos. Recordó cómo Quanah la había abrazado en el carruaje y le había enseñado lo suave que podía ser una caricia en momentos de excitación, pero intentaría ser más cuidadosa con sus actos en el futuro. El hombre le dio un caramelo para ayudarla a deshacerse del regusto amargo de la medicina,
Eran frambuesas confitadas que ella adoraba. Quanah se alegró de que le gustaran. Le dijo que comiera todo lo que quisiera, pues él tenía muchas más. Pero Ezebia aún no se había tragado la baya que le había dado, y la comparó con un conejo mordisqueando tímidamente una hoja de lechuga. Le dijo a la niña que la medicina de Simón no tardaría en hacer efecto. Debería sentirse mucho mejor, pero era tarde y era hora de irse a la cama, y el emperador tenía algunos papeles que revisar, pero los había traído aquí porque no podía dejarla sola hasta que se diera cuenta de que todo estaba bien. Mientras estaba tumbada en la cama, se dio cuenta de que no bromeaba y de que en realidad no había ido a ninguna parte. Se dio cuenta de que a él no le importaba su falta de modales y se preocupaba por ella y por su salud. Se preguntó si realmente quería amarla como a una verdadera esposa y si esta mera unión traería la paz al pueblo, entonces tal vez ella también podría amarlo. Pero entonces recordó a su hermano y el hecho de que ella no podía darle un heredero a Quanah, y si él se enteraba, su generosidad y amabilidad se convertirían en crueldad en un instante. Y no debía dejarse llevar demasiado por sus sentimientos. Estaba aquí para proteger a Arcayu, y tal vez debería dejar que él se diera cuenta de que todo era por diversión. Cuando se despertó por la mañana, notó que él se había ido, y como se sentía mejor después de dormir, quiso salir del camarote. Ya que era su primer viaje en barco, no quería dormir en todo el día. Cuando salió a cubierta, vio una vista muy bonita y por fin se dio cuenta de cómo era el mar. Se le acercaron unos chicos con una expresión muy extraña en la cara. Lo mismo le pasaba a Oslin, y estaba claro que cada uno de ellos le tenía mucho miedo. Pero eso no es sorprendente, ya que ella es una extraña para ellos. Rhiannon es un imperio bastante joven, y Quanah no necesitaba la magia de Arcai, sino una esposa de los círculos nobles del imperio que pudiera ayudarle a conseguir apoyo y conocidos. Pero en lugar de cumplir las expectativas de su gente cercana, Quanah se casó con una princesa extranjera de un reino en ruinas. Tenía sentido que todos la temieran, si no la odiaran, pero nunca se había encontrado con algo así, pues en Arcai se trataba a los magos con respeto, y ahora le daba miedo pensar lo que el imperio le tenía reservado. El Dr. Simon, que la había estado buscando por todas partes, subió a cubierta, y la muchacha le aseguró que si estaba preocupado por lo de anoche, ella podía asegurarle que todo iba bien y que su medicación funcionaba correctamente. Pero el chico notó que hoy hacía bastante frío y que si se quedaba encubierta el tiempo suficiente, podría resfriarse. Y estaba seguro de que no pasaría desapercibido. Pero Quanah apareció encubierta y dijo que cuando había vuelto al camarote, ella no estaba allí. Cogió a la muchacha en brazos y le dijo que ya era hora de volver, pues el barco se balanceaba con demasiada fuerza y no quería que ella se sintiera indispuesta de nuevo. La muchacha se dio cuenta de que a sus sirvientes no les gustarían tales acciones en su dirección, porque él era el principal modelo a seguir para la nobleza, y coger y llevarse a la muchacha en brazos era bastante feo. El emperador dijo que había una cosa que debería haber mencionado antes, y era la razón por la que estaba tan ansioso por ocupar el trono. Después de todo, quería cambiarlo todo. Quería construir un país en el que la gente se sintiera libre y no estuviera constreñida por las cadenas de la etiqueta y la jerarquía. Sus sirvientes habían aprendido a aceptarle tal y como era, y los que se atrevían a menospreciarle ya no estaban cerca. Mientras la muchacha dormía, Quanah llevó un par de libros al camarote, porque de todos modos allí no había nada que hacer, ya que en los lejanos viajes por mar no había libros, y estos libros fueron traídos de las estanterías de la biblioteca de palacio. A la muchacha le gustaba leer libros, y leía cuando tenía un momento libre, pero últimamente había demasiado que hacer. La muchacha pensaba que Rhiannon era un imperio maravilloso, era un imperio de libros raros. Se decía que tenía la biblioteca más grande del palacio, y ella suponía que eso se debía al amor de Quanah por la lectura. Cuanto más lo conocía,
más se rebelaba ante ella. Siempre se lo había imaginado como un soldado valiente, no como alguien que se sentaba con la nariz metida en un libro, y ahora podía ver cómo parecía de algún modo inmerso en sus pensamientos. En su vida anterior, la lectura había sido el pasatiempo favorito de Eusebia. En palacio no había nadie con quien hablar, así que ella curaba su soledad leyendo obras ajenas. Le permitía sumergirse en los pensamientos de los autores. Ahora sabía lo que era tener a alguien cerca que compartiera su interés por los libros, y sería genial que la vida en el imperio fuera tan tranquila. La niña se quedó dormida y fue despertada por Juana, que le dijo que el barco ya había llegado al puerto. La niña le preguntó si debería haberse preparado para quedar bien, porque regresaba al imperio con una princesa de ultramar. Juana le contestó que en un par de días habría una representación pública y entonces lo verían todo. Si era posible, le gustaría presentarla después de la ceremonia oficial de la boda en la capital, porque lo de Arcai no era más que una formalidad, y la ceremonia oficial consolidaría su posición como consorte del emperador. Llegaron al Palacio Imperial, donde les recibió una muchacha llamada Marianne, encargada de la casa. Le dijo que había creado todas las condiciones para que la emperatriz tuviera una estancia cómoda y se ofreció a enseñarle el palacio para que se acostumbrara más rápidamente. La muchacha miró a su alrededor y se dio cuenta de que todo el palacio era una prueba de la riqueza y prosperidad del imperio. No era de extrañar que Arcadia hubiera sido derrotada en su vida anterior. Después de todo, habían subestimado a Juana y estudiado demasiado mal al enemigo. Por la ventana vio otra finca que era el anexo del palacio. Era exactamente igual al palacio real de Arcai, pero aún así, ella hubiera preferido terminar su recorrido por el palacio imperial. Le mostraron su dormitorio, donde dormiría. La muchacha pensó que era demasiado lujoso para ella. Incluso le habían preparado un baño, pues no había nada como un baño después de un largo viaje, y Marianne dijo que ordenaría a los sirvientes que comprobaran que todo estaba listo para esta noche, pues Su Majestad y Madame pasarían su primera noche en el Palacio Imperial. Cuando Juana entró en la habitación, se dio cuenta de que había cambiado un poco mientras él había estado trabajando, a lo que la muchacha respondió que todos los sirvientes, incluida Marianne, habían trabajado duro para que fuera una noche memorable. Fue entonces cuando Quanach se dio cuenta de por qué la chica llevaba esa camisa. Le dijo que le quedaba muy bien, pero le prometió no dar el primer paso hasta que ella estuviera lista. Le dijo que debía de estar cansada y le sugirió que se fuera a la cama. La chica se disculpó y dijo que no sabía de lo que estaba hablando, pero el chico dijo que aún no había tenido nada con nadie. Pero Eusebia se sorprendió porque él era el emperador y los gobernantes deben cuidar de la continuación de la familia. Y como los dos no sabían qué hacer, Juana le sugirió que practicara un poco, pues había oído que primero debían cogerse de la mano y tumbarse uno al lado del otro, y luego a medida que avanzaba. La chica dijo que estaba un poco incómoda con la camisa y que quería ir a cambiarse, pero tenía unos botones en la espalda y el hombre se ofreció a ayudarla. La ayudó a desabrocharse la camisa y ella se fue a la cama pensando que normalmente siempre era la criada la que la ayudaba. Oyó la voz de su marido diciendo que si se acostaba tan lejos no podría cogerla de la mano. Pero la chica se sintió avergonzada porque estaban en la cama y todo había sido tan repentino, pues ella había pensado que en el barco habían dormido en habitaciones separadas. Pero Quanach le contestó que no era así, pues ella dormía en la cama y él en la silla de al lado, y que solo iba a la otra habitación cuando tenía que cambiarse de ropa o bañarse, pues tenía pesadillas, y le prometió que estaría allí hasta que pudiera dormir en paz. La muchacha dijo que él no era como se lo había imaginado, pues antes de la boda le había tenido miedo y se había creído los rumores, y en ellos la gente lo hacía pasar por un tirano y un revolucionario cruel. Pero ahora no era así, y solo le preocupaba que no le gustara.
El hombre le contestó que le gustaba mucho y que no se arrepentía de haberse casado con ella y que ahora, como en el futuro, solo la quería a ella. Ezebia replicó que él también le gustaba, pero la voz de su cabeza le dijo que no lo olvidara, pues Cuana solo necesitaba su fuerza y a él no le gustaba ella, sino el guardián que llevaba su nombre. Cuando la muchacha se despertó por la mañana, vio en una bandeja unas rosas que ayer no estaban allí. Marianne se reunió con ella y le preguntó cómo había sido su primera noche en el Palacio Imperial. Ezebia dijo que las hierbas aromáticas la habían ayudado a dormir y que ahora se sentía muy bien. Marianne le preguntó si tenía algún deseo. Ezebia vio que era educada y cortés, pero sintió como si le tuviera miedo. Pero era una pérdida de tiempo estar desanimada y triste. Tenía mucho trabajo, así que pidió un desayuno sencillo. Quería comer algo rápido e ir a algún sitio. Sobre a dónde iba la chica, respondió que a la Biblioteca Imperial. Estaba asombrada, porque en esta biblioteca se guardaban todos los ejemplares posibles, incluso los que no estaban publicados oficialmente. También hay poemas y leyendas de poetas errantes que solían pasar de boca en boca. También había libros de magia, pero estaban en un departamento secreto especial, pero la niña podía utilizarlos cuando quisiera. Ezebia pensó que allí podría encontrar los libros más raros que existían y tal vez incluso alguna clave del secreto de los guardianes. Le llamó la atención un libro titulado Los orígenes de la magia en el continente septentrional, una historia de los Kindred. Se sorprendió porque pensaba que el apogeo de la era mágica había tenido lugar siglos atrás, así que no esperaba encontrar ninguna pista allí. Había oído que seguían utilizando la magia activamente y esperaba que hubiera más información sobre los guardianes de la que la gente conocía. Hace más de 300 años, un horror invadió la tierra de los hombres. La raza humana y la serena logia del bosque plateado, custodiada por los dioses, estaban en peligro. Y entonces, al oír el grito desesperado del bosque, un miembro de la familia Catatel acudió a responder a la llamada y juró protegerlo hasta el fin de los tiempos. La diosa Fakar se alegró y en agradecimiento dotó a la familia Catatel de un don especial, pero con la carne humana no podrían soportar el poder de Dios, porque el alma del guardián está ligada al bosque plateado y nunca podrán vivir como las demás personas. Pero solo una chica salvó el bosque y se consagró a la diosa Fajar, eterna amiga de los elfos del bosque Genesa Catatel, cuyos poderes iban más allá de las capacidades humanas. Su hija fue bendecida por los propios elfos del bosque de la Tierra Oculta, que aún la echan de menos incluso después de cientos de años. La niña recordaba que sus libros de historia decían que aquella mujer no era más que una guardiana corriente que había despertado hacía 300 años, y no entendía qué significaba la expresión eterna amiga de los elfos del bosque, suponiendo que si se reunía con ellos podría aprender más sobre Genesa. De repente, Quanach apareció en el umbral de la biblioteca y preguntó qué había hecho que la emperatriz se perdiera una comida, pues no era de las que se desmayaban. Las criadas estaban confusas, pues no había bajado a sus aposentos en todo el día, pero la muchacha dijo que había estado leyendo y no se había dado cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Quanach no le culpaba por querer pasar más tiempo en la biblioteca, pero estaba preocupado porque ella no gozaba de la mejor salud, pero no se cuidaba. Pero él esperaba que en algún momento ocurriera, porque a ella le gustaba mucho leer y debía prestarle más atención. Entraron en el enorme y hermoso invernadero y Quana esperaba que al menos el deseo de visitarlo animara a la princesa a salir más a menudo. La muchacha estaba maravillada, pues le gustaban especialmente las flores pequeñas, y Quanach se alegró y le dijo que viniera aquí a admirar las flores y que no se olvidara de cuidar su alimentación. También le ordenó que plantara flores alrededor del nuevo edificio para ella. Esperaba que le gustara. Ezebia estaba encantada porque Quana había construido el edificio y el invernadero para ella,
y no entendía por qué seguía cuidando de ella. Ezebia notó que podía sentir la magia fluctuando, lo cual era extraño, porque pensaba que desde que se había ido de Arcadia, la magia no estaría disponible para ella en absoluto, pero incluso podría ser capaz de hablar con la flor, así que decidió intentarlo. De repente oyó una voz de pánico que le decía que huyera inmediatamente, porque era peligroso y moriría allí. Hacía una semana que Marian había mantenido una conversación con un hombre del imperio en la que éste le pedía que le informara de lo que hacía y decía su futura emperatriz, porque de todas formas ella trabajaba en palacio, así que no debería haber ningún problema. Tras la conversación, Marian regresó a su casa con su hermana menor Edith, que necesitaba urgentemente medicarse, pues padecía esqueletidiosis, y le preocupaba que su única hermana tuviera que sufrir todos los días a causa de esta terrible e incurable enfermedad, que se propaga muy rápidamente por todo el imperio. Y si el enfermo no podía tomar regularmente medicinas mágicas, en algún momento le sobrevendría el rigor mortis y seguramente moriría. Y en su mundo era difícil encontrar un mago inteligente. Los precios de las medicinas aumentaban rápidamente y no todos podían ayudar. Pero si accedía a cooperar con aquel hombre, conseguiría una cantidad de dinero que los plebeyos no podían ni soñar. Y sentada junto a la cama de su hermana, no podía decidir qué hacer. Solo sabría toda la información si aceptaba su oferta. Ahora Oslin fue a ver al emperador y le llevó una estimación de los impuestos recaudados en la región occidental para este trimestre, que Quana le había pedido que le transmitiera, así como borradores de posibles reformas del sistema tributario con los que debía familiarizarse. Quanag dijo que, a este ritmo, tendrían listo un plan a tiempo para la próxima reunión parlamentaria. Pero esta vez la reunión sería aún más tensa que de costumbre, pues los aristócratas conservadores estaban dispuestos a todo para impedir la reforma fiscal. Y si lo hacían, la próxima vez rompería la prueba burocrática en la que había insistido. Al fin y al cabo, seguían aferrados a sus viejas creencias y creían que la aristocracia debía gobernar al pueblo. Eran ellos quienes no habían velado por ello y habían permitido que un esclavo de batalla ascendiera al trono. Pero no era permiso, era obediencia, y había que recordar que podían traicionarle en cualquier momento porque tenían que obedecer. Quanag meditó si debería haberles hecho lo mismo que al último gobernante, pero no quería derramar más sangre. Después de todo, estaba pensando en Ezebia, y si ella se enteraba de su pasado, seguiría diciendo que le caía bien y lo llamaría héroe. En el invernadero, Marianne se acercó a la emperatriz, a quien le dijo que era un invernadero muy hermoso y que la había dejado sin aliento la primera vez que llegó allí, pues nunca había visto flores así en su tierra natal. Ella estaba realmente sorprendida. No creía que pudiera hablar con las plantas del imperio porque su magia estaba debilitada. La flor le contó que una mujer de su séquito, su criada personal, no paraba de encontrarse con gente extraña que decía que le harían daño. La niña quiso mirar los recuerdos de la flor sobre lo que le había dicho, y a la flor no le importó, pues estaba completamente de su parte. Ezebia preguntó si a Marianne le gustaban las flores, a lo que él respondió que sí, pero que a su hermana pequeña le gustaban mucho más que a ella. Era 10 años menor. Sus padres habían muerto prematuramente, por lo que la responsabilidad de criarla recaía enteramente sobre sus hombros y vivían fuera del castillo desde que se había convertido en criada. A Marianne le hubiera gustado que se convirtiera en doncella y trabajara con ella en palacio, pero su salud no se lo permitía, pues sufría de esqueletoidiosis desde hacía mucho tiempo, y la muchacha intentaba por todos los medios conseguir una cura, pero era interrumpida de inmediato. Ezebia dijo que la había llamado para hablar de ello, pues se veían todos los días, pero no sabía nada de ella. En el futuro se convertirían en personas muy cercanas, por lo que quería conocerla aunque fuera demasiado tarde. Se dio cuenta de que Marianne se mostraba tan distante con ella solo porque a sus ojos era una extraña desconocida que de repente se había convertido en su amante.
Y si de repente hubiera decidido hablar con ella sin conocer las razones de su comportamiento, si hubiera intentado acercarse a ella, no habría ocurrido. Al fin y al cabo, había jurado cambiar para evitar lo que le había ocurrido en su vida pasada, pero seguía sin poder deshacerse de su costumbre de apartarse de la gente, en lugar de intentar al menos reconocerla. Pero ahora debería ser diferente. Después de todo, ya no es la reina encerrada que fue, asesinada por su propio hermano, ahora es la emperatriz y es responsable de millones de vidas humanas. Tomó las manos de Marianne entre las suyas y le dijo que no se preocupara, porque ella la ayudaría a encontrar la cura, ya que era su propia persona y no huiría. Haría todo lo que estuviera en su mano. Y Ezebia fue a una parte completamente distinta del castillo a buscar a su marido, que en ese momento estaba hablando con Oslin. En respuesta, él le dijo que no le molestaría en absoluto, pues acababan de terminar, y la muchacha se ofreció a compartir una comida con él. Se dio cuenta de que él debía de estar sorprendido de que ella hubiera tomado la iniciativa, pero estaba preparada para que él se negara. Juana se alegró de haberle invitado personalmente, porque el cocinero ya había trabajado muy duro, pero pensó que hoy tenía que trabajar aún más porque iban a comer juntos. La chica se sintió tan avergonzada que estuvo a punto de soltar que estaba comiendo en la biblioteca. El hombre no entendió su comportamiento y le preguntó si estaba bien. Tenían suerte de encontrarse hoy, pero si le pasaba algo, no podría enterarse inmediatamente si ella no se lo decía. Así que decidió que a partir de ahora comerían juntos porque no quería que ella se desmayara. Le pareció que ella tenía algo importante que contarle, pues sabía lo ocupado que estaba, y, sin embargo, le pidió que le dedicara tiempo. Le habló de un problema con su criada que él debería haber sabido. Juana le contestó que la había invitado a palacio porque llevaba mucho tiempo en una escuela especializada en criadas. Gracias a sus excelentes aptitudes y modales, Marianne había sido nombrada jefa de sirvientas. La había visto salir del castillo con regularidad y sabía que había una razón para ello, pero no creía que fuera tan grave y supuso que se debía a que no podía concentrarse en su trabajo. Ezebia sugirió que trasladaran a su hermana. Sería mejor para todos que Marianne pudiera cuidarla sin tener que irse lejos. Y Juana sugirió el Hospital Imperial, porque daba la casualidad de que Simón tenía previsto empezar a estudiar la esqueletolidiosis con los mejores médicos del imperio, y allí habría equipos de última calidad, así que Marianne no tendría que preocuparse, porque el hospital no estaba lejos del palacio. La muchacha estaba muy sorprendida porque Juana había dicho que si la emperatriz lo deseaba, el imperio haría todo lo posible por complacerla, y se lo agradeció. Pero Juanach dijo que solo debía agradecérselo a sí misma. Ezebia no entendía por qué estaba tan incómoda y pensó en comer e irse, pero entonces el emperador se dio cuenta de que tenía algo en la cara y se inclinó para ayudarla a limpiárselo. De pronto, Oslin irrumpió en el comedor y de un vistazo se dio cuenta de que había estado en un mal momento. A la muchacha le pareció que definitivamente Juanach había querido besarla, pero se despidió de ella y Ezebia no supo qué hacer, pues últimamente tenía extraños sentimientos a su alrededor. Marianne estaba encantada con la noticia de que su hermana sería ingresada en el Hospital Imperial, pues Ezebia ya había hablado con el emperador y pronto se prepararía un lugar para su hermana y podría trasladarla a palacio. Pero Marianne pensó que solo los funcionarios y los miembros de la dinastía reinante tenían derecho a ser pacientes del Hospital Imperial. ¿Cómo podría una plebeya como ella conseguir semejante trabajo? Al fin y al cabo, solo había tenido la suerte de conseguirlo por la gracia del emperador. Y si estuvieran en otro país, no tendría el valor ni de mirar el dobladillo del vestido de la emperatriz. Ezebia replicó que en el imperio de Riadón a la gente se la juzgaba por sus habilidades, no por su rango, y todo este tiempo ella estaba haciendo su trabajo mejor que nadie, así que no valía la pena decir que no se merecía todo esto. Además,
¿Cómo puede una chica llegar a ser una buena emperatriz si no cuida de los que le importan y se aferra a sus principios? Marian se echó a llorar y se arrodilló delante de la muchacha, diciendo que un hombre se había puesto en contacto con ella en secreto y le había dicho que la ayudaría a conseguir la cura si le daba información sobre la emperatriz, y pensaba que merecía ser castigada por dudar en pedírsela. Pero Ezebia dijo que la comprendía perfectamente, pues la vida de su hermana dependía de la cura, e incluso admiraba a Marianne por no haber accedido inmediatamente. Pero lo único que le pidió fue que dijera quién exactamente le había hecho tal ofrecimiento, a lo que Marianne dijo que la persona que se había puesto en contacto con ella era el famoso barón Edwin. La emperatriz no entendía por qué necesitaba esa información, ya que era la primera vez que oía ese nombre, pero Marianne dijo que el barón era un hombre bastante escurridizo y astuto, que en una ocasión había faltado mucho al respeto al anterior emperador y que desde entonces vivía escondido por miedo a represalias, y que el barón había apoyado la revolución solo para cambiar de postura y ahora era funcionario. No estaba de acuerdo con la idea del nuevo emperador y se unió a él solo por su propia seguridad. El barón que más había contribuido a la revolución se negó a recibir ningún título, y otros nobles que habían participado en la revolución, entre ellos el barón Edwin, no recibieron nuevos títulos. Su Majestad le recompensó con una gran finca, pero pronto, por culpa del propio barón Edwin, ésta se deterioró y se vio obligado a trabajar como funcionario de bajo rango en el Palacio Imperial. La idea principal de la revolución era eliminar la sensación de privilegio de la clase dominante, y la reacción natural de quienes una vez se alzaron por encima de todos fue seguir resistiendo. ¿Por qué iba a seguirla si nunca había tenido poder en la arena política? Pero Marianne le dijo que debía tener cuidado, ya que el barón había dicho claramente que había más de una persona implicada. Cuando Ezebia preguntó dónde estaba su hacienda, la criada dijo que, por lo que ella sabía, estaba definitivamente en algún lugar cerca de la frontera noreste del imperio, y no muy lejos estaba el territorio de otra nación, y más arriba en el mapa estaba la zona bajo el control de Achaya. Ezebia no entendía por qué no se había dado cuenta inmediatamente de que solo una persona quería controlar todos sus movimientos, porque al parecer su hermano seguía sin fiarse de ella y la seguía con la ayuda de otras personas. Con su permiso, Marianne quiso contactar de nuevo con el barón Edwin, aunque sabía que la emperatriz estaba en contra. Pero si le acusaba, los verdaderos traidores se esconderían y no podrían averiguar quién estaba detrás. Para Ezebia era peligroso presentarse ella misma, así que Marianne decidió jugar el papel de agente doble, fingiendo aceptar la oferta del barón Edwin. Con su ayuda se ganaría su confianza y podría averiguar más cosas. Gracias a que la emperatriz salvó a su hermana, la doncella se sentiría honrada de dedicar su vida a su servicio, así que le pidió que le diera una oportunidad. Por la noche la muchacha llegó corriendo al invernadero pensando, pero allí fue recibida por Kuana, a quien le dijo que allá donde iba estaba rodeada de flores muy hermosas, diciendo que el jardinero había hecho un gran trabajo y que le había dicho a Marianne que trajera a su hermana a palacio. Dijo que le apretaba la mano muy fuerte y que sentía como si hubiera encontrado un nuevo sentido a su vida, pero que Ezebia tenía miedo porque se daba cuenta de que Marianne se había convertido completamente en su propia persona. Pero ella no había hecho nada y no merecía tanta confianza. Kuanach dijo que casi todos los días recorría ese camino hasta el estudio, pero que nunca antes se había fijado en las flores, y pensó que si no hubiera sido por la atención de la muchacha, nunca habría sabido lo duro que era el trabajo de un jardinero. Y lo mismo ocurría con el problema de Marianne, pues había sido un poco descuidado con ella y ni siquiera había pensado en averiguar qué le pasaba, pues no es fácil darse cuenta de esas cosas y preocuparse por los demás. Se alegró mucho de que cada día pudiera convencerse de que su emperatriz era una persona tan maravillosa y pensara que realmente podía ser responsable de su pueblo,
y cogiéndole la mano, le dio las gracias a la muchacha por estar aquí. Ezebia notó que cada vez que Kuana le decía algo tan amable, recordaba qué secreto le ocultaba, pues era el secreto de los guardianes y el acuerdo de ella y su hermano. Nunca podría ser una verdadera emperatriz, pero por ahora se lo callaba. Pero aunque no fuera real, quería intentarlo. La voz de su hermano salió de su culomb, diciendo que ella no había hecho nada por lo que estaba preocupado de que estuviera muerta, pero se dio cuenta de que ella todavía estaba tratando de complacer a la temperatura. La chica se disculpó por hacerle preocuparse durante mucho tiempo. Cuando le preguntaron qué opinaba del imperio, dijo que no era tan malo como parecía. Tenía en mente que Marianne se había convertido en su agente doble, pero eso no significaba que fuera la única que tenía que conseguir información. Tenía que ver si su hermano la había asignado al hombre al que tenía que convencer. Y le dijo a Dietrich que el emperador estaba actuando de forma sospechosa y que ella no podía moverse libremente. Pero Dietrich tenía otra información de que se preocupaba por ella. Creía ella que podía enviar a su preciada hermana a un imperio extranjero completamente sola, y hacía tiempo que se había asegurado de colocar a una persona leal en el estrato más alto de su sociedad. La muchacha se dio cuenta de que todo era como había esperado y decidió preguntarle a su hermano quién era ese hombre, pues si supiera quién estaba de su lado, le sería mucho más fácil actuar. Pero Dietrich le dijo que no era necesario, pues debía limitarse a hacer lo que le dijeran. Si la chica se inmiscuía en política sin una buena razón, solo podría aumentar los problemas, pero si realmente quería ayudarle. Añadió que todo el mundo en el imperio hablaba del reciente proyecto de reforma fiscal, y aunque el plan de reforma era radical, la aristocracia conservadora no lo veía con malos ojos, y quería que ella averiguara exactamente qué había hecho Kuana para que se llevara a cabo. Después de todo, si iban a destruir el imperio, no había necesidad de causar discordia entre el emperador y los conservadores. Ezebi dijo que ellos también habían contribuido a la revolución, así que si interferían y no se preparaban adecuadamente, podría ser malo. A ella solo le preocupaba a Kaya, y Dietrich le dijo que en lugar de especular, debía buscar los puntos débiles del emperador. Después de todo, él no querría hacerla susurrar las palabras que necesitaban en la cama, así que esperó que su corazón siguiera dolido por el destino del país y le pidió que se pusiera en contacto con él más a menudo. A Dietrich le molestaba que la chica fingiera saber algo, pero simplemente no quería perder el amor de todos y, en su opinión, solo podía sentir lástima de sí misma. Por eso, aceptó tan fácilmente este matrimonio humillante. Pero si realmente le importaban en el país, debería haber luchado hasta el final. Después de todo, la chica no sabía absolutamente nada de los extremos a los que él llegaba para proteger el país. Solo tenía 14 años cuando tomó el relevo de su insensato padre, que había enfermado a causa de la muerte de su esposa, y no se preocupaba por el destino de Arkai. Ninguno de sus súbditos le era realmente leal. Un joven príncipe heredero con un padre enfermo escondiéndose detrás de él, y estaba dispuesto a dedicar su vida a salvar a su familia y a su país. Había pasado por sangre y dolor, por muchas traiciones, pero esperaría, pues la princesa había despertado como guardiana, y la última vez que esto había ocurrido había sido hacía siglos, y a todos les parecía que esto era una prueba de que Arcaya aún estaba bendecida con el bosque plateado. Pero el primer príncipe Dietrich no es un guardián, y existía la creencia de que era la niña quien debía heredar el trono, no el príncipe heredero. Pero ella decía que aún no había entrado en razón, y tardó mucho tiempo en hacerlo. Allí, Dietrich creyó que ella no podía dárselo. Creía que aunque Ezebia se había convertido en guardiana, no había hecho nada bueno por Arkai. Todas sus pequeñas habilidades en el uso de poderes mágicos solo habían aislado al país, y los demás ni siquiera se dan cuenta, pero la promocionan como la verdadera heredera al trono. El mago que acudió allí dijo que pronto llegaría el momento de Dietrich,
cuando tomaría por su cuenta la cabeza del rey huérfano de madre, y entonces podría convertirse en el único gobernante de todo el continente, pues Arcadia debía reconstruirse desde los cimientos para prosperar. Aunque Dietrich no se convirtiera en guardián, aún podría hacer de Arcadia el primer estado de todo el continente, y lo demostraría costase lo que costase. Ezebia había expresado su deseo de reunirse con los miembros del Parlamento para saber entre quién se repartía el poder en el imperio. Solo había 20 parlamentarios, de los cuales 10 eran aristócratas y los otros 10 plebeyos. Para aprobar una nueva ley, era necesario el consentimiento de 13 o más personas. La proporción de aristócratas y plebeyos en el Parlamento era de 50-50. E incluso durante la aprobación de la ley, no se puede evitar la lucha política, por lo que los miembros del Parlamento conocen la situación del imperio mejor que nadie. Como su hermano ya conoce la preparación de la reforma fiscal, el barón Edwin, un humilde funcionario, no acaba de recibir información sobre la reforma, que aún no se ha aprobado. Así que algunos de los aristócratas que se sientan en el Parlamento estaban aliados con su hermano. Le dijo a Marianne que le gustaría conocer a algunos de los aristócratas del Parlamento, siempre y cuando no se viera como un gesto político ruidoso. La doncella le respondió que había oído que algunas damas de familias nobles asistían a las sesiones parlamentarias y que incluso tomaban el té después. Si ella organizaba una fiesta de té, invitando a damas nobles sería como una actividad social habitual, y a través de estas damas también podría aprender algo útil. Marianne dijo que en unos días todo estaría listo para la fiesta del té y que, al tratarse de un acontecimiento de tal magnitud, debería celebrarse en algún lugar muy hermoso. Unos días después, las damas de la corte, acompañadas por Marianne, llegaron al invernadero del emperador. Discutieron sobre el hecho de que había muchos rumores de que se trataba de una princesa de un pequeño reino y que el matrimonio era de conveniencia, pero ninguna de ellas esperaba que el emperador se preocupara mucho por su esposa. Resultó que se trataba de un hombre muy imprevisible. Marianne recibió a los invitados y escuchó sus exclamaciones arrobadas sobre la belleza de su palacio y su invernadero. Con motivo de la sesión parlamentaria, habían acudido damas de las más nobles familias aristocráticas, y entre ellas se encontraba la más prestigiosa, Su Majestad la Emperatriz. La duquesa Evelyn Haley preguntó si se encontraba lo suficientemente cómoda en el palacio, gracias a los cuidados de la emperatriz. La familia de la duquesa Haley se había puesto del lado del emperador, y era la familia de la que descendían muchas emperatrices durante la dinastía Pernen. Pero una vez que estalló la revolución, esta familia fue la primera de las familias aristocráticas en ponerse del lado de Juana. Todas las damas nobles reunidas procedían de familias sabias que habían sobrevivido a la revolución, y lo que pensaran de ella como emperatriz influiría enormemente en sus actividades políticas en el futuro. Una de ellas preocupaba mucho a la emperatriz, pues según Marianne, era la hermana de Oslin, la marquesa Brooks. No era de extrañar que le resultara familiar. La emperatriz se dirigió a la muchacha y le preguntó si le gustaba el sabor del té que tanto le interesaba, a lo que la muchacha contestó, avergonzada, que nunca había visto unas hojas de té así y que en realidad su familia cultivaba té. La duquesa se disculpó por la descortesía de la marquesa, ya que desde fuera podía parecer un poco torpe. Las damas empezaron a reírse de ella por lo de que su familia cultivaba té, pero la finca de la marquesa estaba situada en regiones muy frías y todo el mundo sabía muy bien que allí solo crecían árboles resistentes al frío. Sin duda, familias como la de los Brooks debían de pasarlo muy mal viviendo allí. También interrogaron a la emperatriz, preguntándole cómo eran las cosas en su tierra natal. Debía de ser muy diferente incluso del norte del imperio. Ezebia se dio cuenta de que era una especie de prueba y que habían puesto a la joven aristócrata en una posición incómoda para ver de qué lado se ponía la princesa. Sabía que uno de ellos estaba relacionado con su hermano, sabía lo que tenía que hacer para llevar a cabo su plan, pero no creía que fuera lo correcto.
No sabía si su decisión era la correcta y ahora mismo le hubiera gustado usar sus habilidades, pero en este momento realmente no podía hacer nada. Sin embargo, recordó que había prometido intentarlo y respondió que en el norte hacía frío todo el año en su bora, pero que no importaba dónde viviera la gente, en el norte o en el sur. Se alegró mucho de que las nobles damas se interesaran por las tierras del norte, mostrando así preocupación por ellas, y esperaba que comprendieran lo dura que era la vida para las familias del norte durante el invierno. Preguntó a las damas si sabían administrar sus propias tierras. La duquesa se indignó un poco. ¿Cómo podía preguntar si sabían administrar sus propias tierras? A lo que Esebia contestó que al parecer había habido un invierno bastante duro, no hacía mucho, y que le interesaría saber cómo lo habían afrontado. Las mujeres respondieron que, a diferencia del norte, los inviernos en el sur del imperio no eran tan duros porque estaban bendecidos por la diosa. Pero Esebia dijo que, según la información de que disponía, el otoño pasado fue pobre en lluvias, y dicen que debido a ello, hubo escasez de alimentos en el imperio. Incluso hay constancia de que hubo una retirada de grano del almacén de la familia imperial debido a esto. Incluso a pesar de la bendición de la diosa, el invierno sigue siendo una época difícil para la gente. Después de todo, el frío severo y el hambre que la gente enfrentaba no solo en el norte, sino también en el sur, por lo que todos tenían que entender cómo lidiar incluso con las circunstancias más crueles y desafortunadas. Como los demás no tenían nada que decir, la emperatriz pidió la opinión de la marquesa si podía contar cómo había sido para ella este invierno. La muchacha se sintió avergonzada, pero por supuesto accedió a su sugerencia. Le daba vergüenza decirlo, pero era difícil en invierno donde vivían. Por eso su majestad les daba grano todos los años como ayuda, y cada año reunían un poco de provisiones para distribuir en tiempos de necesidad. Los campesinos recogían árboles para leña y los enviaban a palacio. De esta forma, los campesinos que no podían trabajar en invierno seguían recibiendo su paga diaria, ya que tienen los medios para comprar comida honestamente y mantener su dignidad. Esebia se alegraba de que pudieran encontrar trabajo para los campesinos en condiciones tan duras, porque gracias a los marqueses, la gente que les arrendaba tierras podía vivir un invierno bastante cálido y confortable, a diferencia de los menos afortunados. El resto de las damas no entendían qué respuesta esperaba su majestad de ellas. Quería saber cómo habían pasado todos el invierno, porque antes de su visita había revisado todos los informes financieros anuales del imperio, y el invierno pasado no escatimaron en comprar caro mineral de hierro en el extranjero. Hay registros de su importación al imperio. La familia Brooks había gastado su dinero en comprar comida y ropa para los campesinos. Ella se preguntaba qué estarían haciendo con ese mineral y para qué podrían necesitar tanto hierro. La duquesa estaba indignada. ¿De verdad pensaba la emperatriz que estaban planeando una rebelión? La condesa Goto intervino y dijo que su majestad había entendido mal. Efectivamente estaban comprando mineral de hierro, pero solo era para adquirir una mina imperial que pronto saldría a subasta, y el hierro era necesario para desarrollar esa mina. Los aristócratas aceptaron la reforma fiscal, con la condición de que la mina imperial saliera a subasta. Esebia comprendió ahora cuál era el motivo de la aquiescencia de los aristócratas conservadores. La duquesa, por su parte, dijo que aunque a la emperatriz no le pareciera suficiente, ellos también estaban contribuyendo a la creación de este imperio. Ella había dado su vida por el bienestar de este país, pero lo único que recibía a cambio era un frío desdén, así que no pudo dejarlo así y les pidió que se marcharan. Había pasado una semana entera desde la fiesta del té, pero en todo ese tiempo, Esebia no había recibido carta de ninguna dama. Supuso que todo se debía a la mala impresión que les había causado. ¿No sería mejor que intentara complacerlas? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Oslin, que había acudido allí para decirle algo y le entregó el sobre y la bolsa que su hermana le había pedido que le diera. Sonrió, pues había oído que ella se había preocupado por su hermana,
y le contó que cuando Ringbell tenía 10 años, había sufrido una grave enfermedad, tras la cual empezó a tartamudear. Por eso apenas había salido de su finca en todo ese tiempo, y aquel día era la primera vez que visitaba el palacio. Lo primero que le pidió a su hermano fue que le diera una carta a la emperatriz, y en la bolsita había té que solo crece en la finca de la marquesa. Las hojas de té pueden parecer pequeñas, pero gracias a su increíble resistencia, esta planta no muere y sigue creciendo incluso en la nieve. Esto le da un sabor especial y mágico. El té se considera muy valioso, por lo que ni siquiera Oslin lo recibía a menudo como regalo. Al parecer su hermana tenía muchas ganas de devolverle su amabilidad. Dijo que tal vez habría sido una sirvienta más digna, pues era una muchacha inteligente que sabía mucho más que su hermano. Se inclinó y le agradeció su amabilidad con él y con su hermana, prometiendo no olvidarla nunca. Eusebia dijo que era un hombre responsable al que se le podían confiar los asuntos del imperio. Ella se alegró, porque como había dicho Quanah, aún sin magia podía ayudar a alguien. Agradeciendo a Oslina, dijo que el regalo de su hermana era realmente muy valioso. Durante la comida, el emperador dijo que estaba muy contento de que la fiesta del té hubiera sido un éxito. La muchacha dijo que había merecido la pena porque había conseguido hacerse amiga del marqués Brooks y su hermano, el barón Oslina, había sido muy amable con ella. Quanach no entendió cuando Eusebia le llamó por su nombre, pues antes solo se había dirigido a él por su apellido. Ella le contestó que él le había pedido que le llamara por su nombre y no por su título. Había pensado que no le caía bien, pero la vida está llena de sorpresas y se alegraba mucho de haber conseguido llevarse bien con sus compinches. Quanah dijo que a veces conseguía preocuparle. La muchacha no entendía de qué hablaba, pero el emperador decidió no darle explicaciones. Le dijo que le avisara si le quitaba demasiado tiempo y le recordó que hoy era un día importante ya que Adi se mudaba a palacio y había mucho de qué preocuparse. Eusebia fue con Marianne al encuentro de la niña, que ya se encontraba mucho mejor gracias a la medicina de Su Majestad. La emperatriz esperaba que pronto se recuperara del todo, ya que sería atendida por los médicos de la corte, y le tendió la mano con la esperanza de que se convirtieran en buenas amigas. A Eusebia se le rompió el corazón de solo pensar que una niña tan pequeña tuviera que soportar tanto sufrimiento. Pero cuando le cogió la mano, tuvo una sensación muy extraña, que se vio interrumpida por el nuevo retraso de Simon, que se disculpó por haberla hecho esperar. La niña lo achacó a un mareo y presentó a Edis a la hermana de Marianne. Se avergonzaron mutuamente y Simon se ofreció a ir al hospital. Eusebia pensó que se harían amigos rápidamente debido a su edad, pero quizá aún tardaría algún tiempo. El hospital de la corte estaba a disposición de la familia imperial y sus compinches, así que no había muchas salas. Allí concentraban todos los recursos que podían en patología e investigación farmacológica. Los condujo a la sala donde investigaban la esquelidiosis, disculpándose por el desorden, pero no tenía tiempo de limpiarlo. La chica recogió los papeles y se dio cuenta de que eran los resultados del estudio. Simon le explicó que el gremio Guillier era el único fabricante y distribuidor de la cura para la esquelidiosis y que tenían un control casi absoluto sobre los precios. Habían intentado crear su propia fórmula para contrarrestarlos, pero cuando habían estudiado los ingredientes de la cura, habían descubierto ingredientes que no esperaban en absoluto.